Hola, yo de nuevo. El día de hoy hablaremos de los últimos consejos a la hora de realizar un guión. 1. Se muestra o no se cuenta. Jamás debemos forzar que un personaje verbalice explicaciones de su mundo para el público. El chiste de escribir es que puedas expresar una narrativa con las acciones y con lo que se muestra en escena. Sumado a esto, no debemos escribir escenas de California, que son estas donde personajes donde no se conocen de nada, tienen conversaciones forzadas y falsas, que la primera vez que se ven es como que ya se comienzan a confesar sus secretos más profundos. Recuerden que siempre hay un subtexto y mostrarlo al público hace que se pierda el chiste de la película. Ahora, si existe la necesidad de explicar una cosa de la película, se le explicará utilizando la dramatización. Por ejemplo, tienes dos personajes que van a explicar por qué motivo van a ir a la guerra. En la conversación puedes crear un pequeño conflicto que puede ser, por ejemplo, que uno de los personajes ya fue varias veces a luchar y le comenta al otro cómo es la guerra, y así intimida al soldado más novato que tiene miedo. Pero una vez más, no olviden que esto no se expresa con palabras, sino con expresiones y acciones. Los flashbacks. Ahora, para explicar una escena también está el uso de los flashbacks, que pueden hacerse bien o mal, una de dos. ¿Cómo hacemos que funcione un flashback? Pues de la misma manera, dramatizando, haciendo de cuenta que tu flashback es una mini trama que tiene su propio incidente, incitador, progresión y puntos de inflexión. El montaje es una cosa increíble que te puede ayudar bastante a la hora de escatimar en gastos. Es una serie de imágenes cortadas con mucha rapidez que condensa o amplía de forma significativa el tiempo. Según el texto que leí, y es de donde estoy sacando toda esta información, menciona que el montaje es como una forma perezosa de dramatizar las cosas. Pero ese texto fue escrito como hace 20 años, así que yo les daré un consejo personal. Para que tu montaje funcione bien, debes hacer que cobre sentido usando simbolismos que tú mismo puedes establecer en tu propio guión. Pero bueno, yo no soy Robert McKee, este es solo un consejo personal. Siguiente método, voz en off. La voz en off también puede ser bien utilizada. ¿Y cómo sabremos que lo estamos haciendo bien? Fácil, debemos someter nuestra escena a una prueba. Si la escena se entiende sola sin la voz en off, entonces funciona. En cambio, si depende de la narración para que se entienda, pues no jala, así de simple. Sin embargo, también se puede usar una narración como contrapunto. Recuerda que tu escena debe funcionar sola y la narración debe ser ingeniosa y debe representar cierta ironía. Esto añade un contrapunto no narrativo y lo hace divertido. El problema del interés. Al crear una narrativa es fácil que el espectador pierda el interés, pero mantenerlo es una tarea importante para el guionista. Hay varias formas de lograr esto. Una es causando curiosidad, haciendo que el espectador se pregunte qué va a ocurrir a continuación y después de eso, cómo acabará. Estas respuestas se las debemos ofrecer hasta el clímax del último acto. Otra forma de lograr esto es hacer que el público empatice con nuestro protagonista, centralizándolo en las fuerzas del bien, entre comillas, porque realmente el bien es un juicio que se hace en relación con o en contra de un entorno de negatividad. Es por eso que podremos empatizar incluso con un grupo de mafiosos, como pasa en El Padrino. Misterio, suspense e ironía dramática. He aquí las diferencias. El misterio es cuando el público sabe menos que los personajes. El suspense es cuando el público y los personajes saben exactamente lo mismo o reciben la misma información al mismo tiempo. Y finalmente, la ironía dramática es cuando el público sabe más que los personajes. El problema de las coincidencias. Si en tu guión vas a poner algo que sucede simplemente por coincidencia, debes hacer que esa coincidencia tenga más relevancia en tu historia y de la misma manera dramatizar esa coincidencia. De lo contrario, es algo absurdo porque aparece y desaparece repentinamente. En cambio, si tú haces que esa coincidencia cobre más sentido en la vida de los personajes y en la narrativa, pues estás escribiendo como todo un campeón. El problema de la adaptación. ¿Qué pasa si debemos adaptar una obra de teatro, un cómic o incluso un libro? Bueno, pues para eso hay varios ejemplos, pero voy a tratar de resumirlo lo más simple posible. Lo que debemos hacer como guionistas es leer la obra que vamos a adaptar millones de veces y así captar su esencia. En muchas ocasiones los guionistas piensan que en la obra no pasa nada realmente. Lo que pasa es que en la literatura se dan el lujo de explicar ciertas cosas con más detalle, cosa que en el guión realmente no hacemos. No debemos de llenar las bocas de los personajes de diálogo explicativo, sino encontrar expresiones visuales para sus conflictos internos. Y eso es básicamente, no tener miedo a inventarnos cosas que no están en la adaptación de origen. El objetivo es hacer que la película funcione y atrape al público. El problema del melodrama. Quizá muchos te acusen de que tu guión es muy melodramático. El melodrama no es el resultado de un exceso de expresividad, sino de un defecto de motivación. Dale buenas motivaciones a tus personajes y todo estará piola. El problema de los agujeros. El guionista no es un ser perfecto. Los agujeros argumentales suelen estar hasta en las películas de culto. Lo importante no es hacer que el agujero no sea notorio tapándolo con una escena que lo explique, sino que hay que enfrentarle el problema en lo posible y señalarle al público que bueno, ya está, ya pasó.
A veces en la vida real ocurren cosas que no podemos explicar, así que no es ningún pecado que te queden 2 o 3 agujeros. El diseño de reparto. Recuerden que el diseño de los personajes secundarios muchas veces están hechos en base a él o los personajes principales, porque estos nos ayudan a darle mayor dimensionalidad a nuestros personajes, es decir, nos ayudan a mostrar distintas caras de ellos. Asimismo, los personajes secundarios también pueden tener 2 o 3 dimensiones, pero no le pongan más de eso, porque si es que nos pasamos de eso, el personaje secundario cobrará más protagonismo y no es lo que queremos. El diálogo. En las películas el tiempo es limitado. Es por eso que debemos decir el mayor significado posible con pocas palabras. Los personajes deben hablar simple y concretamente, en resumen tener parlamentos breves, porque el diálogo no es una conversación real, ya que en la realidad las conversaciones están llenas de pausas incómodas, de malas decisiones de palabras y repeticiones sin sentido. La frase de suspense. Básicamente cerramos toda la idea del parlamento en una frase, pero el significado no cobra sentido hasta la última palabra de la frase. Descripción. Hay que introducir la película en la mente del lector. Cuando digo lector me refiero por supuesto a los actores y productores de la película. Así como puntualizamos los diálogos, también debemos hacerlo con las acciones de los personajes. Al ser puntuales le damos el espacio creativo al actor de, por ejemplo, si es que va a fumar un cigarro, de cómo lo tomará, en cuánto tiempo y etc. Por eso no olviden es que hay que describir la escena de manera puntual y específica. Los títulos. A la hora de titular una película o un corto, qué sé yo, no solo por un tema de marketing, sino para que sea eficaz, el título debe describir elementos de la película, ya sea un personaje, el ambiente de la historia o el tema de la película, incluso hasta el género. Entonces hay que tratar de que el título nombre a todos o al menos a 2 elementos a la vez. Ahora, 3 pistas sobre cómo escribir personajes para la pantalla. 1. Dejar espacio para el actor. Esto ya lo mencionamos con lo del guión descriptivo. El actor hace la acción que tú escribiste, pero debe tener la libertad creativa de decidir cómo hacerlo. Es por eso que no debemos plagar de detalles el guión. 2. Enamorarnos de nuestros personajes. Debemos querer a todos nuestros personajes, porque tú es que le estás dando vida a tu creación, entonces ¿cómo puedes odiarlo? Si es así, entonces es mejor que no lo escribas. Y tip número 3. He dejado esto para el final porque es una parte que me gustó mucho y quisiera terminar esta serie de video con esto. Todo personaje es conocimiento de uno mismo. Aunque no lo crean, tomamos prestado trozos y pedazos de humanidad, fragmentos crudos de imaginación y de observación. Una vez los encontramos, los unimos para crear dimensiones de la contradicción, tras lo cual lo pulimos todo para construir a las criaturas que llamamos personajes. Es decir, que nuestros personajes no son más que reflejos de nuestras vidas, vivencias y observaciones. Es como si creáramos un Frankenstein. Y esto es lo que me lleva al punto final. Los personajes no son seres humanos. En la vida real no conocemos bien a nadie, ni a nosotros mismos, puesto que estamos en constante desarrollo de nuestro ser. En cambio, un personaje está bien definido en una época y en un lugar específico, y por eso a veces conocemos más un personaje de una película que a nosotros mismos. Con eso finalizamos, y bueno, denle like, suscríbanse, compartan, y ni se les ocurra usar un Deus Ex Machina. Adiós amiguitos.